Bien, entonces bienvenidos nuevamente a nuestra sesión número 9. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los modeladores 3D. Y me refiero no a los programas, sino a las personas que modelan, ¿listo? Estos, digamos que tipos de proyectos. Vamos a ver cuáles son las tres formas principales de trabajo, cuáles son sus funciones y cómo el proceso creativo viene a tener, digamos que una gran importancia para estas personas. Entonces, tal vez para alguno de ustedes sea interesante el tema de poder ver cómo este tipo de proyectos y de herramientas que nosotros estamos de una u otra forma aprendiendo y con el tiempo reforzando, puede convertirse en una opción para ustedes más adelante poder enfocarse un poco más en ella. Entonces, recordemos que el modelado 3D es un proceso que nosotros utilizamos para distintos objetivos, ya sea que queremos crear objetos en 3 dimensiones, también podemos hacer algo un poco más, digamos, un poco más allá, que vendrían siendo los ejercicios de generar animaciones de proyectos como personajes, espacios, estructuras, algo mucho más complejo. Y esto se lleva a cabo gracias al uso que nosotros ya hemos, de hecho, realizado de los software de diseño que nos permiten crear formas tridimensionales. El modelador 3D es aquella persona que usa estos diversos, digamos, software, como por ejemplo en la elaboración perdón, de diseño de personajes animados, en escenarios, que se pueden utilizar tanto en videojuegos como en películas o simplemente en la generación de un proyecto, de un producto, en el cual buscamos una interacción diferente para las personas. Inclusive aquí entrarían lo que son los efectos especiales, gracias pues a las bases que nosotros tenemos. Bien, entonces, recordemos que nosotros encontramos dentro de la animación y del modelado dos áreas principales, el hard surface y el organic modeling, es decir, las personas que estén trabajando en medio, digamos que de este ejercicio, estarían entonces también enfocándose en uno de estos dos o inclusive en ambos. Recordemos que el hard surface abarca la creación de objetos que son hechos por el ser humano, es decir, las cosas, equipos, electrónicos, algo más técnico, todo lo que sea hecho por el ser humano. El organic modeling tiene que ver es con las cosas que están en la naturaleza, como los animales, las plantas, las flores, los materiales que allí se encuentran presentes. Si relacionamos un poco lo que nombré anteriormente, pues estaríamos diciendo que un modelador puede abarcar los dos temas en uno. ¿Por qué? Imaginemos un escenario de un videojuego. En los escenarios de los videojuegos hay tanto organic modeling, vendrían siendo las personas o los personajes, y el contexto, es decir, el espacio con los objetos, para poder dar claramente una idea mucho más profunda de la historia que quiero contar o del concepto que quiero contar. Por ello es muy importante que reconozcamos estas dos áreas en las cuales se pueden enfocar. Muchos pueden tocar ambas, como les digo, otros se pueden especializar en solo una de ellas. En la actualidad hay tres maneras principales en las que puede trabajar un modelador 3D. Cada una de ellas tiene unas características diferentes y vamos a tocar cada una de ellas. Entonces, el primero se llama la técnica NURBS, la segunda es la escultura y la tercera es el diseño de bordes. Cuando hablamos de la técnica NURBS es cuando nuestro diseñador o modelador representa el radio de un objeto concreto, es un modelo matemático para poder crear distintos tipos de superficies. Y en los NURBS no se utilizan las características que son más comunes, como pueden ser los bordes, que es algo que nosotros ya conocemos, sino que en lugar de esto se utilizan aristas tridimensionales para obtener distintos puntos y de allí armar algunas curvas que generan superficies más complejas y de esta forma extraer de una u otra manera la información que se requiere. Entonces vamos a identificar en esta imagen el tipo de figuras que nosotros podemos lograr. Es un trabajo un poco más complejo, si nosotros notamos lo que nosotros trabajamos es partir de una figura sencilla en la cual nosotros vamos a empujar y tirar, que es nuestra herramienta que, por ejemplo, da volumen, o simplemente extruir, que también en nuestra otra aplicación lo hemos aprendido.
y ella nos va dando forma. A partir de ella nosotros estamos esculpiendo, tenemos unas figuras, digamos que principales, pero esta no, miren que uno empieza a hacer algunas líneas, unos trazos, y como comentaba ahorita, es un modelo matemático, por ello se convierte en algo un poco más profundo de trabajar. El segundo que vamos a ver es escultura. Como su nombre lo indica, es la creación de una escultura digital y es la primera técnica que usa activos que son fotorrealistas, lo cual permite que esos modelos utilicen geometrías que se basa en unas mallas con millones de polígonos. Nosotros ya habíamos hablado del high poly y el low poly, de hecho. Recuerden que esos polígonos pueden ser mayor y menores. Los mayor, digamos que la mayor cantidad de polígonos hace que las formas de los rostros, por ejemplo, se vean mucho más reales, mucho más trabajadas. Entre menos polígonos, se va a ver menos trabajada, menos real. De allí, pues claramente, entre más polígonos, también nuestro archivo se vuelve más complejo, inclusive más pesado. Pero de eso se trata. La escultura es que estamos creando, inclusive personajes u objetos también se pueden realizar. El tercero que nosotros encontramos es el diseño de bordes y es uno de los que más se utiliza para crear rostros de personajes, rasgos de una manera realista también. Este tipo de modelado se realiza cargando esquemas básicos que mantienen los bucles, distanciados. De esta manera, hay distintas brechas que nosotros podemos encontrar para poder empezar a trabajar las características de un modelo, es decir, dependiendo de lo que vayamos a hacer, un proyecto en 3D. Vemos entonces o reconocemos un poco de lo que vendría siendo nuestro espacio de trabajo de Clara.io, por ejemplo. Encontramos que hay unos ejes que también de hecho aparecen en SketchUp. Allí empezamos a trazar una figura que viene siendo un cubo, por ejemplo. Nosotros hemos visto que hay una opción en la cual yo puedo ver mi objeto como estructura, ¿listo? Que vendría siendo los bordes o los vértices. Luego lo puedo ver con las caras, que es cuando lo veo más completo y pareciera que le estuviéramos dando acabado. Y a partir de ese objeto empezamos a hacer ediciones y de esa manera empezar a construir un objeto o un personaje, dependiendo pues claramente de nuestro proyecto. Entonces, por eso decimos que es uno de los más utilizados, porque también es uno de los más sencillos cuando nosotros los vamos a ir a practicar o trabajar. De hecho, ya nosotros hemos hecho algunas experiencias, hemos tenido experiencia con este tipo de ejercicios que nos ha llevado a entender un poco mejor cómo es que trabajan estos programas. ¿Qué funciones podrían tener los modeladores 3D? Entonces, así como en varios sectores, una persona que trabaje en modelador, como modelador tiene distintas funciones y también se puede enfocar en distintos tipos de proyectos. Si es un proyecto, por ejemplo, que está identificado porque es de pequeñas dimensiones, lo más seguro es que un modelador se pueda, digamos que, hacer cargo de varias funciones al mismo tiempo. Por ejemplo, crear el concepto, generar el renderizado, hablemos de la postproducción, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si hablamos de un proyecto mucho más grande, pues seguramente nos van a dar una o asignar una tarea más específica. Dependiendo, entonces ya sabemos del proyecto, puede que tengamos una u otra tarea, una u otra función. Hablemos de las funciones generales. Primero, la generación del concepto, entender la idea, cómo la vamos a producir, todos los primeros parámetros que nosotros traemos, la investigación, por qué nace esto, etc. Tenemos luego la creación de los bocetos o sketch. Nosotros hemos visto la importancia del sketch, por ejemplo, de allí que nosotros entonces interpretamos o damos a conocer las ideas y las pasamos, digamos que no solo se quedan aquí guardaditas en nuestra cabeza, sino que ya procesamos toda la información y empezamos a dar a conocer una imagen, que puede ser en 2D, inclusive. Luego de ello también está otra función, que es el modelado propiamente dicho, es decir, generar ya
a partir de esos sketches, de las decisiones que se hayan tomado al respecto de ese modelo, un ya espacio 3D, escoger una herramienta y empezar a trabajar. Luego tenemos la retopología, recordemos un poco de estos términos. Topología y retopología. La topología es cuando yo organizo los distintos polígonos para realizar un modelo. La retopología es simplemente reorganizar esos polígonos. Entonces, hablando de la retopología, estaríamos hablando de un rediseño, organizar nuevamente o ajustar detalles, etc. Hay otros modeladores, por ejemplo, que se encargan de crear texturas, de crear estilos inclusive o acabados. De esa forma, entonces, se va proyectando y se va trabajando en distintas áreas. Entonces, es bastante interesante lo que nosotros podemos lograr como modeladores y que ya sabemos que podemos entrar en distintos campos. Entrando un poquito más en materia, entonces, en la generación del concepto, cuando nosotros creamos el concepto, este viene siendo como la columna vertebral de nuestro proyecto. Al igual que en muchos de los proyectos que generamos, ya sea de diseño de producto, diseño arquitectónico, diseño de interior, lo que sea, siempre vamos a partir del concepto. Entonces, aquí teniendo en cuenta el concepto es la planificación, hablamos desde ese aspecto del objeto que se va a realizar, si es un personaje, bueno, del proyecto dependerá pues también qué es lo que nosotros vamos a proyectar. De aquí nosotros pues vamos a reunir unas u otras características y especificaciones que debemos tener en cuenta desde el principio y que deberán ceñirse durante todo el trabajo. Nosotros estaríamos hablando, por ejemplo, de un concepto visual del modelo, se puede llamar o se puede usar el llamado model sheet, que es un documento en el que nosotros recogemos distintas perspectivas y de este se utilizan el ejercicio de los bocetos. Entonces, el concepto es como esa semilla que nos permite crear bastantes cosas. Teniendo entonces el concepto, llegamos al sketching, que es la parte de la creación, donde nosotros entonces damos forma a aquello que nosotros estábamos planeando. Recordemos que el sketching viene siendo un tipo de prototipado. Podemos llamarlo de baja fidelidad. ¿Por qué? Porque nosotros invertimos menos tiempo, menos esfuerzo, inclusive menos dinero, porque utilizamos ya sean sketch de papel o sketch en alguna aplicación digital. Sin embargo, suele ser mucho más fácil de trabajar. Y aquí es donde nosotros tenemos unas reuniones previas con nuestro cliente y se realiza el boceto con el que se va a trabajar. Tomamos decisiones, si se aprueba, pues ya estaríamos pasando como tal al modelo propiamente dicho. Es donde nosotros como profesionales utilizamos distintos tipos de software para modelar ya sea el personaje, el producto o el espacio. ¿Listo? Entonces aquí llegaríamos como tal al fin de nuestra presentación del día de hoy. Y daré paso a preguntas. Ian, ¿tienes alguna duda? Todo claro. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra parte práctica del día de hoy. Entonces iniciaremos con nuestra sesión práctica, que es lo que realizaremos el día de hoy. Vamos a estar trabajando nuevamente con la herramienta Foropir, que en nuestra sesión anterior la trabajamos, pero en nuestro ejercicio cápsula anterior, nosotros lo que hicimos fue trabajar en SketchUp o simplemente en una imagen ya compuesta, ¿sí? Ya tenía un espacio, ya tenía un mobiliario, inclusive pudimos haberle puesto escala humana y aprendimos ciertas características de la iluminación, de cosas que nos funcionan súper para mostrar un proyecto. ¿Qué pasa cuando yo no tengo mucho tiempo y requiero dar a conocer una idea y no quiero quedarme solo en el sketch? Allí existe una opción que es el fotomontaje. Esta opción, digamos que es como un salvavidas para nosotros, pero ahí sí es súper importante aprender a trabajar programas de diseño como lo es Foropir.
El día de hoy entonces realizaremos un fotomontaje. Es importante que lo trabajemos, ¿por qué? Porque como acabamos de ver, nosotros necesitamos recursos para dar a entender una idea principal. Luego de ello sí pasaremos como tal al modelo 3D. De hecho, en nuestras próximas sesiones estaremos ya aprendiendo a hacer personajes y a darles vida. Por ende, mi invitación es la siguiente. Vamos a tener que estar trabajando, digamos, en ambos universos. Tanto en el ejercicio de la postproducción, que es tan importante, trabajar herramientas 2D y 3D, es decir, cacharrear un poquito más en lo que viene siendo el SketchUp y el Foropi, que son nuestras, digamos que, dos herramientas que hemos venido trabajando hasta ahorita. Pero para las siguientes clases, muy importante volver a cacharrear o a practicar en clara.io. Bien, entonces volver a retomar de dónde saco un objeto, cómo hago una animación, cómo lo muevo, cómo lo escalo, cómo lo modifico, dónde están sus características, porque de eso va a partir el ejercicio de la creación del personaje. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las pautas que vamos a generar para nuestro proyecto del día de hoy? En el aula vamos a encontrar un archivo que contiene todas las imágenes que vamos a estar utilizando el día de hoy. Bien, entonces vamos a descargarlas en nuestro computador y abriremos también el link que encuentran también en el aula de Foropi. Bien, entonces vamos a iniciar con ese trabajo. Para ti que estás por acá en nuestro Zoom, voy a enviarte igual los archivos para que los tengas ahí a la mano, ¿vale? ¿Y puedes hacer el trabajo ahorita conmigo? Bien. Ah, no te preocupes. Ya vi ahí el chat. Bueno, entonces, ¿qué archivos son? Es una carpetita, en realidad pueden descargar todos los archivos y vienen siendo 9. ¿Listo? 9 archivos. Entonces, tenemos una imagen de fondo, tenemos una cama, cualquiera de ellas, hay varias opciones de cama, cualquiera la podemos usar, igual que las lámparas, hay varias opciones de lámpara, tenemos una escala humana y finalmente tenemos un tapete. Entonces pueden descargar la cama y las lámparas que más les guste, el resto sí todo es igual. Bien, entonces ahora sí nos vamos a ir a Foropi. Voy a enviar acá el link por interno. En el aula también encuentran Foropi. De todas formas ya lo hemos venido trabajando. Por ende va a ser muy fácil acceder. Listo, estamos aquí en Foropi. Entonces vamos a ingresar por el botón que dice abrir desde computadora y la imagen que vamos a abrir va a ser el fondo. ¿Listo? El fondo es un espacio que se ve vacío. Esa va a ser la imagen que trabajaremos de fondo. Le damos clic y le decimos abrir. Entonces, retomemos un poquito antes de comenzar. En el costado de la derecha siempre van a aparecer nuestras capas. Ahí podemos ocultar, crear nuevas capas, borrarlas, etcétera, etcétera. Con ellas vamos a interactuar. Recordemos que las capas son aquellas herramientas que nos funcionan para organizar de una mejor manera nuestro trabajo y que no se dañe una cosa con la otra cuando estoy haciendo edición y ajustes. Lo primero que vamos a también trabajar es aquello que nosotros reconocemos como la edición de la imagen. En este momento esta imagen ya está trabajada, como podemos ver ya tiene una parte de iluminación, que es lo que nosotros aprendimos en nuestra anterior sesión, por ende esa parte no la vamos a tocar hoy. En el costado de la izquierda es donde vamos a encontrar nuestras distintas herramientas, en la parte superior todos nuestros menús. Bien, teniendo nuestro fondo, vamos a empezar a trabajar con los elementos. ¿De qué se trata entonces ese fotomontaje? Pueden ustedes, yo en este caso, tomé una imagen de un render, pero puede que usted diga, no, yo tengo es un espacio real. Tome una muy buena foto del espacio real
y lo que hacemos es descargar imágenes PNG, es decir, sin fondos, para empezar a hacer el montaje de una foto sobre la otra. Para que se vea de la misma calidad, para que se vea de pronto con el mismo filtro, pues dependerá de cómo lo vayamos trabajando, pero hoy vamos a hacer, digamos que una general. Luego de tener ese fondo, nos vamos a ir a la parte superior izquierda, donde dice archivo, la tercera opción, abrir y colocar, y vamos a buscar una de las capas, ¿listo? Voy a colocar esta que tiene de una vez unas mesitas de noche puestas ahí, y le voy a decir abrir, ¿listo? En la derecha, en el costado de las capas, me acabo de dar cuenta que ya se creó una capa por defecto. Recorderis, siempre que insertamos una imagen, le damos clic derecho y le decimos rasterizar para que nos permita hacerle cualquier tipo de edición. La imagen en este momento está súper grande, entonces yo la voy a hacer más pequeña. Mírenla. Recuerde que de manera homogénea, siempre desde las esquinas, y voy ubicándola en la parte de atrás, como si yo la viera acá al fondo. Acá hay una línea, listo, de horizonte, es decir, sobre esa línea deberían quedar las patitas de nuestras mesitas. Bien, para más o menos ubicar la cama y que usted diga, ok, está quedando bien. Para aumentar nuestra visual, vamos a dar clic en la tecla Alt y nuestro mouse hacia arriba, el scroll. Entonces voy volviendo más pequeña la imagen, más o menos el filo de mis mesas debe estar un poquito más adentro que el muro. Entonces más o menos ahí, miren acá llega la patica, esta es mi línea que está proyectada, por ende ahí ya la puedo ubicar. ¿Listo? Quedó mi cama ubicada en el espacio. Si de pronto ahí ustedes ven que está en perspectiva, de hecho ya la imagen venía en perspectiva. Pero si por alguna razón usted quiere modificar cómo viene ella, cómo está la perspectiva, muy fácil. Va a seleccionar con la herramienta número 1 de la izquierda, clic ahí, la cama. En una de las esquinas va a dar clic izquierdo. Y ahí hay una opción que dice perspectiva. Si tocamos uno de los puntos, van a ver ahí, miren cómo va cambiando la perspectiva. Aquí, igualmente. ¿Listo? Igual que acá. Esa puede ser una opción. También podemos deformar el objeto, aunque esto se vuelve un poco más complicado, así que definitivamente la perspectiva es la que nos va a ayudar a que se vea mejor. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo generar de perspectiva a nuestro objeto. Bien, teniendo ya la cama, vamos a insertar los demás objetos. Vamos en los archivos, abrir y colocar nuevamente, y vamos a escoger una de las lámparas, cualquiera de las tres opciones que nosotros tenemos acá. Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, esta dorada, voy a decirle abrir. Recuerden, por ejemplo, lo que a mí me acaba de pasar, el orden de las capas. Lo que yo encuentro en la de arriba hacia abajo, en el primer orden, ¿listo? La que esté más arriba es lo que yo voy a ver de frente. Lo que esté más abajo, yo lo voy a encontrar al fondo. Si aquí me dice fondo y tengo la lámpara debajo de fondo, significa que está oculta mi lámpara porque está detrás de esa imagen. Entonces, para organizar, recuerde que selecciona la capa que quiere mover, mantiene clic izquierdo sostenido y la mueve hasta donde usted requiera. En ese caso, yo la necesito aquí sobre la capa de la cama. Listo. Lo primero que identifico es que mi imagen tiene un fondo. Por ende, necesito quitarlo. Como es un fondo plano y nosotros ya habíamos hablado de este tema, puedo utilizar rápidamente la herramienta número 4 de la izquierda, que vendría siendo varita mágica. Selecciono lo que quiero borrar, es decir, el fondo. Le digo suprimir, ay, discúlpenme. Clic derecho, rasterizar. Ahora sí, suprimir. Lo mismo hago en el otro costado y así en todo lo que yo requiero eliminar. ¿Listo? Así me puede funcionar mi herramienta.
En mi caso, me está pasando que todavía queda un poco de filo del color blanco por la textura. Puedo simplemente afinar con la herramienta número 3, donde dice selección de lazo poligonal, y empiezo a dibujar la forma que tiene mi lámpara, quitándole esa textura en blanco. Entonces recordemos que acá simplemente vamos dando clic seguido para calcar la imagen. Acá estoy bajando para seguir trabajando la clic seguido. Digamos, yo lo voy a dejar hasta aquí. Le quito todo este espacio. Regreso hacia donde inicié. Ahí ya me tocó y le digo suprimir. Y me quedó mejor el recorte. Ahí vamos a comparar. ¿Listo? Miren acá y miren acá. Entonces, ahí hay dos trucos. De todas formas, ambos me funcionan bien según lo que yo requiera. Por acá voy a quitar también esta parte. Y continuamos. Lo mismo, tengo que calcar por el otro costado, quitando esa parte que veo en tono blanco. Y en realidad es solo darle varios clics hasta calcar toda la imagen. Yo lo voy a hacer un poquito más rápido para que nos rinda el tiempo. Pero ustedes, luego con más tiempito, pues van trabajándolo más a detalle. ¿Sí? Sin embargo, lo importante acá es que todos tengamos las pautas principales para que todo les quede súper y sus proyectos se vean bien bonitos. ¿Listo? Bueno, por acá voy a quitar este otro pedacito y listo. Miren que acá, porque yo llego y le doy clic acá afuera. Como yo le estoy quitando lo que me sobra y yo ya le quité el fondo, entonces no importa. Yo estoy interviniendo la capa de sombra, que acá, perdón, la capa de la lámpara, que acá no hay nada. Por eso no me está borrando nada el fondo, aunque pareciera que fuera a pasar eso. ¿Listo? Entonces siempre pueden intervenir en esa parte de las imágenes. Acá me falta otro pedacito, lo voy a ajustar. Y estamos listos para seguir con nuestro diseño. Teniendo la imagen ya editada, simplemente voy a seleccionar el objeto. Lo vamos a hacer más pequeño. Y las voy a ubicar sobre las mesitas de noche. Más o menos a este tamaño. Lo vamos a dejar sobre la primera línea de esa baldosa parece que hay ahí. Puedo simplemente para hacer otra de estas lámparas, seleccionar control C, control V. Esta siempre queda sobre la misma imagen, simplemente la muevo y la ubico. ¿Listo? Ahí ya me quedaron mis dos lámparas. ¿Qué está pasando? Por ahora pareciera que estuvieran volando, porque no tengo como el cable de donde nace hacia el techo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Miren que acá quedó nuestra capa original de la lámpara y la capa copia, que dice copia. ¿Listo? Entonces, sobre esa última capa, vamos a ir a la parte inferior derecha y le vamos a decir nueva capa. ¿Listo? Ahí se acaba de crear una capa por defecto. Me voy a acercar y lo que voy a hacer es dibujar el cable, que iría desde acá hasta la parte superior. En la última opción, ahí está, lo hago así, doy clic y empiezo y que vaya, entonces, manteniendo el ancho, doy por acá y listo. Clic ahí. Voy a darle el color. Entonces, recordemos que para dar color a cualquier figura, yo simplemente voy acá a la inferior, la U, sección de izquierda, doble clic y selecciono el color que quiero. Yo la voy a decir negro.
Luego, tomo la herramienta. La herramienta número 11. Despliego ahí las opciones, tomo el bote de pintura y pinto mi figura. Voy a acercarme a ver cómo quedó. Y listo. Ahí me quedó negro mi rectángulo. ¿Qué puedo hacer? Lo mismo. Para copiarlo, selecciono el objeto, control C, control V. Ya sabemos que les queda ahí mismo ubicado, entonces yo muevo. Listo, y ahí lo saco para poder ubicarlo acá al otro lado. Me acerco un poquito. Y muevo el objeto. ¿Por qué me acerco tanto? Porque, como ustedes pueden ver, si no lo hago así, me saca esta otra flecha que lo que va a hacer es editar la forma. Listo, lo tengo acá, tengo que bajarlo un poquito. Voy a acercar más para ubicarlo casi en la mitad. Ah, bueno, acá lo puedo hacer es un poquito más ancho. Y de hecho se puede ver un poco más. Pues puedo hacerlo. A ver. Listo. Bien, ahí lo tendríamos. Para que se me apagaron las capas. Y listo. Ya no parece que están volando nuestras dos lamparitas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Tienes dudas, preguntas? ¿Todo está claro? Listo. Siguiente. Vamos a colocar para que se vea mucho más, digamos que real. Voy acá a distorsionar un poquito mi imagen. Listo. Vamos a colocar el tapete. Entonces le voy a decir archivo, nuevamente abrir y colocar. Seleccionamos el tapete, le decimos abrir. Lo ubico por acá arribita. Y mi tapete tiene fondo. Muy fácil. Prácticamente aplicamos lo que acabamos de aprender. Con la lámpara selecciono las esquinas. En este caso lo que quiero calcar es la forma, que me queda más fácil. ¿Listo? Y retomemos. ¿Qué pasa si en este momento le doy suprimir? Me va a borrar el tapete. Primero entonces le digo rasterizar. Y lo que yo necesito borrar es lo que está alrededor. Por eso me voy a ir a la parte superior. Le digo seleccionar, invertir. Y ahora sí, lo que está seleccionado es en la parte de afuera. Ahí sí le puedo decir suprimir. Cliqueo por acá por fuerita. Toco la herramienta número 4 que es varita y selecciono acá en mi espacio de trabajo. Y ahí ya se seleccionó la imagen. ¿Listo? Tengo entonces mi tapete. Lo primero lo voy a escalar, porque está grandote. ¿Sí? Lo otro es que debo ubicarlo debajo de la cama, para que pareciera precisamente que está debajo. ¿Listo? Lo otro, mi imagen tiene, aunque está en perspectiva, debo ubicarlo, ¿cierto? Porque mira que está en una perspectiva, pero no en la que debería. Ahí puedo darle clic a mi imagen, clic derecho, y le vamos a decir precisamente perspectiva o deformar, que también puede ser nuestra opción. Si yo le doy deformar, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de los puntos que yo toque, él los va a ir deformando, ¿sí? Entonces, uno tiene que revisar cuál de las opciones le funciona mejor. Si yo le doy perspectiva y le toco, por ejemplo, estos puntos, lo que hice fue
subir este punto de acá. Me voy a acercar un poquito más. Ahí. A ver, control Z. Dije clic acá. Clic derecho, perspectiva. Lo que hice fue subir esta. Lo mismo haré con esta. Y ahí ya vamos arreglando la perspectiva del objeto. ¿Listo? También puedo bajar esta un poquito más. Y ahora sí parece que es la perspectiva correcta. Entonces debemos trabajar es con los distintos puntos. Ahora sí la voy a ubicar un poquito metidita, solo en la parte de abajo, la ajusto y Enter. De hecho, podríamos ajustarla para que quede con esta línea. Puede ser también. Yo simplemente la hago un poquito más pequeña o le volvemos a dar perspectiva y la subo hasta acá y esta otra la subo hasta acá. Ahí prácticamente nos quedó súper. La puedo subir un poco más, agrandarla acá. Enter. Y quedó nuestra alfombra, pero con la perspectiva. Entonces, esto de la herramienta de perspectiva no la habíamos trabajado tanto, pero ahí nos funciona súper. ¿Listo? Ahora, finalmente agregaremos escala humana. Entonces, otra vez archivo, abrir y colocar. Y escogemos nuestra escala humana. Allá sí la debo colocar de primeritas. Vuelvo y trabajo la opción de rasterizar. Le quito el fondo, que ya aprendimos cómo se quitaba el fondo. Si no me quita muy bien, también ya sabemos que le calco lo que necesite. Yo lo voy a hacer rapidito. Entonces simplemente calco, le quito lo que no me gusta que se está viendo. Y también nos toca un poquito de paciencia y mirarnos o fijarse mucho en los detalles para que se vea mucho mejor el trabajo. Porque si yo llego y la pongo así nomás, pues la gente se va a notar. Se va a notar que la escala no pertenece acá. Listo. Ahí, digamos, esta parte ya la puedo quitar. Subo. Siempre debo iniciar por donde, perdón, terminé por donde inicié. Listo. Pico por fuera. Y me voy. Ahora sí a mi herramienta. Listo. Y editamos otra vez la otra parte. ¿Cómo vamos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? Yo tomé esta escala humana porque nosotros en otras ocasiones hemos utilizado esas escalas como ilustradas, lo cual hace que sea más fácil editarla inclusive porque pues son hechas con colores. Por ello es más fácil cuando la editamos. Cuando ya tratamos con una escala humana real, pues puede pasarnos este tipo de cosas, los brillos pueden jugar, un tema importante acá. Entonces, por eso también como importante trabajar varios tipos de escalas. Igual, dependiendo del proyecto, como usted lo esté trabajando, usted coge la escala humana. Hay escalas humanas que solo se trabaja, por ejemplo, la sombra. No se trabaja todo el proyecto, no se trabaja toda, digamos, una imagen así como la que estamos viendo hoy, que es más real. Listo. Bien, ahí ya me quedó mejor editada. Voy a quitarle acá esta parte interior.
Todo se ve por píxeles. Recuerde que nuestras imágenes están trabajadas por píxeles, por estos cuadraditos. Por eso se ve así. Listo. Ahora sí, teniendo mi escala humana, más o menos, voy a empezar a trabajarla. Si yo la ubicara, por ejemplo, a ella muy cerquita de la cama, si usted más o menos se pone a pensar a dónde le llega la cama cuando usted se va a acostar, está muy cerca de nuestras rodillas o un poquito más arriba inclusive. Por eso ubico más o menos las rodillas de nuestro personaje, dependiendo, como les digo, de usted dónde la quiera ubicar. ¿Por qué? Entre más cercana a nosotros, digamos más de frente, más grande se va a ver, ¿cierto? Una persona. Pero si está más lejos, más pequeñito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá yo encuentro que está más o menos alineada, la quiero que se vea un poquito más de frente, o sea, más hacia adelante, acá la voy a hacer un poco más. Y la dejo ahí. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el fondo, la cabecera está allá atrás y ella sí está acá al frente. ¿Listo? Entonces, tengo mi escalita. Como notamos, nuestras imágenes tienen mucho, digamos que un filtro muy cafezosito. Cuando mi persona se ve como tan clara, sentimos como que, uy, venga, es que no hace como tanta parte de nuestro proyecto. Ahí vienen los filtros. Puedo seleccionar la imagen, ir a la parte superior izquierda donde dice imagen, puedo ir a ajustes y puedo trabajar la intensidad del color, por ejemplo. Puedo agregarle filtros, puedo simplemente trabajar con los niveles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, intensidad del color. Viveza. Podemos trabajar un poquito de eso para que no se vea tan vivo y tenga como un filtro más opaco, si lo ven ahí. Si yo le doy más viveza, se vuelven más fuertes los colores. Entonces podemos darle un poquito más de opaco. Ahí le digo sí, listo, y ya no se ve tan viva la imagen. Puede que se vea un poco mejor ahí, inclusive. Listo. Adicional, vuelvo y tomo imagen y puedo irme acá donde dice filtro. ¿Qué es lo que pasa con los filtros? Que los filtros pueden ser bastante, digamos que tienen muchas texturas y cosas de ese tipo. Entonces, en este caso no nos funciona tan bien como nuestra clase podría funcionar mejor. Podemos regresar a imagen y podemos hablar de colores, por ejemplo. Entonces, reducir colores. Acá está, nos muestra la comparación de los diseños. Acá nos dice que tiene 20 y le podemos reducir. Esa es otra cosa que podemos hacer. Podemos también listo. Y podemos también es algo que por ahora lo ella se ve un poquito más opaca. Y vamos entonces a usar esa herramienta que utilizamos o aprendimos en nuestra sesión anterior. Entonces, para hacer que nuestras lamparitas se vean prendidas, me ubico en fondo. ¿Listo? Creo una capa nueva sobre fondo. Ya que está seleccionado mi color negro, voy a bote de pintura y pinto esa capa de negro. No pasa nada ahí con estos muebles. ¿Listo? Voy a la parte de mis capas donde dice normal y le digo sobreexponer color. Sobre esa misma capa selecciono mi herramienta de pincel, selecciono el tamaño del pincel, en este caso debo acercarme por acá. Por ejemplo, escoger el color que requiero. En flujo le decíamos 19 y en suavizar 12. Doy clic acá
cuantas veces sea necesario para parecer que está encendido. Lo voy a hacer un poquito más oscuro. Y más adéntrico porque está muy afuera. Un poquito hacia abajo. Ahora sí parece que se hubiese encendido. ¿Listo? Ahí trabajo con ambas imágenes. Luego vuelvo y creo otra capa. Vuelvo y la pinto de negro. Vuelvo y le digo sobreexponer color. Tomo nuevamente mi pincel, aumento un poco el tamaño para decir que está interviniendo en todo este espacio. Selecciono el color. ¿Listo? Y ahí ya nos afecta el espacio, la lámpara. Le podemos suavizar acá un poquito la dureza del pincel. Miren que trabajando dureza nos ayuda un poquito más. Y ahí ya pareciera que estuviera interviniendo puntualmente el espacio. ¿Listo? Ahí apenas de clic se alcanza a ver cómo afecta el espacio. ¿Listo? Bien, tenemos entonces ahí nuestra imagen. Mi escala siento que está como grande todavía. La voy a hacer un poquito más pequeña. Eso. Listo, la apliqué. Podríamos trabajar sombra para ayudarnos aquí con nuestra escalita, porque miren que nuestra cama tiene acá sombra. Entonces podría funcionar también darle sombra, pero si no, y si hasta aquí queremos dejar nuestra imagen, ya lo único que nos quedaría es irnos a la parte de archivo. Le vamos a decir exportar como y escogemos si la queremos PNG o JPG. Va a escogerle en JPG. Recuerden que siempre se nos abre diciéndonos el ancho y el alto de la imagen que se puede trabajar en píxeles y en milímetros. ¿Listo? Ahí la vamos a dejar tal cual. La calidad 100%. Le vamos a decir guardar y debe descargarnos siempre nuestro archivo en nuestro escritorio. Vamos a ver, perdón, en nuestras descargas. Yo la tengo acá. Abrir fotos. Y aquí nos quedó nuestra imagen. ¿Listo? Perfecto. Ahí cierro. También vamos a comprobar si haciendo todos estos ajustes que hicimos y si lo descargo en PSD, me funciona. Entonces le voy a decir archivo, guardar como PSD, lo descargo en mi computador, vamos a decirle que se llama cápsula 9. Cápsula 9. Decimos guardar. Cerramos. Yo vuelvo y abro mi link de foro Pi. Listo, esperemos a que me cargue. Ahora sí. Le digo abrir desde computadora. Miren, acá está mi archivo. A mí, ¿por qué me aparece PSD y con esta versión como en azulito? Porque yo tengo Photoshop instalado en mi computador, por eso él reconoce el archivo. Si usted no tiene en su computador instalado Photoshop, puede que le salga como un archivo error o un archivo que no se puede leer. Bien, pero eso no significa que no funcione acá online. Lo selecciono, le digo abrir y nuevamente nos toma con nuestras capas y todo lo que le hemos venido editando. ¿Listo? Bien, y no sé si tienes alguna duda, pregunta o inquietud ahí.
¿Todo claro? Listo. Voy a escoger acá, voy a hacer lo mismo que le hice a la escala humana al tapete, porque se ve de pronto con el color también un poquito más con brillo y contraste, entonces le voy a quitar, volverlo un poquito más opaco. Listo. También acá cuando está normal, ustedes pueden, por ejemplo, darle clic a alguna de estas opciones. Él juega un poco con la imagen. Luz, por ejemplo, como si tuviese luz encima. Esa nos puede funcionar por el tipo de luz que hay ahí arriba. Luz fuerte, luz suave, lineal. Si ven cómo está cambiando la imagen, me voy a acercar un poquito más. Ahí. Luz lineal. Foco de luz, ahí la desapareció. Mezcla definida. Es como si le estuviéramos dando un toque ahí a nuestra alfombra. Oh, perdón que me fui por allá. Luz intensa. Creo que la lineal es la que más nos serviría. ¿Sí ven? Y le da un toque y parece más realista. Como le hacemos ajustes, pues tendríamos que volver a descargar la imagen cada vez que le hagamos un ajuste, pero así nos funcionaría nuestra herramienta. Vimos varias cositas interesantes que les pueden funcionar. ¿Listo? Entonces, bien. Si no hay ninguna duda, pregunta o inquietud, entonces hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. De todas formas, para quien no pudo realizar el ejercicio con nosotros y se basará en la grabación, estaré súper pendiente de cualquier duda o pregunta que tengan. Por ende, damos entonces nuestra sesión práctica por finalizada. ¿Listo? Y como les comento, cualquier duda, pregunta, si quieren que reforcemos el tema también, por favor, comentármelo y nos vemos entonces en la próxima sesión.